Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Es un calor. Y usted sabe que Dios siempre nos está revelando cosas. Yo no sé si usted lo ha experimentado, o quizás lo ha experimentado y no se ha dado cuenta. Pero Dios trae revelaciones en nuestra vida. Trae revelaciones en nuestra vida. ¿Y sabe cuándo más revelaciones trae Dios en nuestra vida? Cuando estamos pasando por un momento difícil. Ahí Dios nos muestra y nos revela. No solamente que nos revela, sino que nos hace acordar que siempre estuvo y que está en nuestra vida. Por eso en esta mañana dice la palabra de Dios. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, tenga en cuenta esta palabra, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Cuántos tienen o han tenido un aguijón en la carne? ¿Y sabe qué? Es una revelación para su vida. Amén. Porque Dios es bueno. Y jamás nos va a dejar sin respuesta. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Voy a tomar su lugar, hermano. El apóstol Pablo, un hombre como todos los hombres de la Biblia, de la palabra, un hombre que pasó por tantas cosas, hermano. Un hombre que antes de servirle a Dios era tremendo. Usted lo ha leído, usted sabe quién es Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, lo odiaba a los cristianos. ¿Y sabe qué? No se terminaron los Pablos. Todavía hay Pablos que andan dando vueltas. ¿No? Eso que a veces cuando nosotros mandamos un testimonio nos miran como diciendo, ¿de dónde sacaste eso? Pablo era un hombre cruel, dice la palabra. Un hombre que se ensañaba con aquellos que amaban a Dios, que le servían a Dios. Los perseguía si tuviera que ir kilómetros y kilómetros a buscarlo para encarcelarlo. Lo que no sabía él es lo que Dios tenía preparado para él. Desde que yo me disfruto tanto cuando veo las obras del Señor, cómo transforma Dios todo. Por eso que nosotros tenemos que tener cuidado cuando juzgamos, hermano. Dios nos llama a no juzgar, porque dice que nosotros juzgamos. No sabemos lo que Dios tiene preparado para él. A veces hasta lo despreciamos. Porque a veces nos creemos tan preferidos por Dios que a veces hasta menospreciamos y decimos, no, Cuidado con eso. Cuidado. ¿Sabe que Dios nos ama a todos por igual? Al ladrón, al criminal, al violador, Usted dice, pero ¿cómo? Ya un día cuando vaya a la presencia del Señor, si permanece en Él, va a poder preguntar al Señor. Porque dice que en aquel tiempo, dice la palabra, libro de Apocalipsis, no hará falta que nadie nos aclare nada. Qué maravilloso. Todas esas preguntas que tenemos ahora, esos por qué y esos cómo puede ser, van a ser aclarados en un momento. Entonces ahí vamos a ver por qué es tan grande y tan maravillosa la misericordia de Dios. Y el apóstol Pablo
era un hombre que él creía que le servía a Dios. Porque él le servía a los sacerdotes de aquellos tiempos, los principales, los capos de la religión. Él creía que le servía a Dios. Ahora, a veces nosotros nos equivocamos también y creyendo que le servimos a Dios, cometemos errores también. El apóstol Pablo llegó a un punto de su vida, hermano, en que Dios lo puso contra la pared. Le dijo, hasta acá llegaste. Y entonces vino la aflicción a su vida. ¿Y qué aflicción? De repente, cuando estaba en su momento pleno de vida, triunfador, el mejor cazacristianos, iba en su caballo gallardamente, ahí, tipo, y Dios hizo y los clavó en el suelo. Y el Señor dijo, ¿por qué me persigue? Pablo, ¿por qué me persigue? ¿Qué te pasa? ¿Quién eres, Señor? Ahora, a nosotros también nos hizo falta que nos bajaran del caballo, hermano. Por lo menos a mí, no sé a usted. A veces creemos que tenemos todo digitado, que tenemos todo. No, yo tengo todo controlado. A veces Dios nos tiene que bajar del caballo, hermano, para que nos demos cuenta de que Él tiene el control de nuestras vidas, hermano. Nos cuesta someternos a Dios, porque vuelvo a repetir, la carne, hermano nuestra, que no ha muerto todavía, o que ha muerto y muchas veces resucita. Porque dice que hemos muerto al pecado. Pero a veces se nos sale la chaveta, la cadena y volvemos a actuar en la carne. Entonces Dios permite que algo venga a nuestra vida, que algo suceda. Y usted me dice, pero ¿cómo puede ser que Dios sí, hermano? Dios necesita hacerle entender, necesita corregir su vida y la mía. Dios la tiene que seguir corrigiendo hasta el último día. Pablo cayó del caballo en ese lugar. Y en ese lugar Dios hizo una obra en su vida. Como la quiso en nosotros. Porque nosotros también andábamos en el caballo. En el caballo quizá de la soberbia, de la impiedad, de no me interesa nada, de yo soy yo. Y Dios tuvo que... A mí me sucedió. Usted conoce mi testimonio con mi hijo, lo que me pasó. Yo hasta ese momento pensaba que era el más pícaro. Y sin embargo, Dios me bajó del caballo. Y le doy tantas gracias que lo haya hecho. Porque si no, quién sabe dónde estaría hoy. Pablo cayó en el caballo, hermano, y en ese mismo momento se quedó ciego. La aflicción llegó a su vida. La obra de Dios vino a su vida, pero llegó también la aflicción junto con eso. Él necesitaba entender qué le estaba pasando. El Señor le dijo, ¿por qué me persigues, Pablo? Como un niño lo tomaron de la mano y lo llevaron y lo pusieron en una casa. Ahí quedó ciego. Las cosas que habrán pasado por su cabeza, las cosas que pasan por nuestra cabeza cuando estamos pasando por una situación difícil, las cosas que vienen a nuestra mente, hermano, cuando estamos pasando por una
una enfermedad, estamos pasando por una situación de familia, las cosas que pasan por nuestra cabeza. Aflicción. Nuestro espíritu está afligido. No sabe qué va a pasar, no se imagina o se imagina de más. Ahí está. Y en ese lugar entendió lo que Dios quería para su vida. Dios nos bajó ya del caballo. No nos subamos más. No subamos más al caballo. Caminemos con Él. Démosle la mano al Señor, que Él nos guíe, que nos lleve. Sé que por primera vez vamos a dejar que Dios haga cosas en nuestra vida. Sin necesidad de que tengamos que golpearnos. Dice, dame el versículo que sigue, por favor, Cristian. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, de mí. Todo esto era la experiencia de Pablo, de su vida transformada, de su vida cambiada. Él había quedado ciego hasta que se fue, hermano. Apenas leía, porque usted ha leído las cartas de Pablo, dice, vean con cuán grandes letras os escribo, dice. Porque no veía bien. Se quedó con eso. Quizás nosotros tenemos que ir con esto hasta el final de nuestros días. Quizás tenemos una enfermedad en nuestra vida que la vamos a tener que llevar hasta el final. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. Porque Dios necesita a veces tenernos sujetos a algo para que verdaderamente entendamos y sigamos caminando con Él. Dios necesita tenernos dependientes de Él, porque no sabemos vivir nosotros por nosotros mismos. Necesitamos que Dios nos tenga atados a su amor, a su misericordia. Dame un poquito más, ¿no? Y me ha dicho, bástate con mi gracia. Tomen esta mañana la gracia del Señor. Tomemos la gracia de Dios para nuestra vida. Y esa gracia está en nosotros. Ella la dio, no tenemos que hacer nada. Nunca tuvimos que hacer nada para ganar el amor de Dios. Él nos amó antes de que el mundo fuera. Y nos ha dado su gracia. Nos ha regalado su gracia. Por eso Dios le dijo, bástate con mi gracia. Ya tenía un montón. Por eso te digo, hermano, si estás pasando por momentos difíciles de aflicción, la gracia de Dios está en tu vida. Solamente tenés que esperar. Y si eso no llega, hermano, porque puede pasar que esa sanidad, esa economía que necesitas no llegue. Ahora nunca Dios te va a dejar así, sin nada. Dios te va a dar, te va a ir dando. Quizás no lo que vos querés ni con lo que vos querés, pero Dios te va a ir dando porque Dios es bueno y va a hacer que vos sigas andando. A veces necesitamos estar cautivos a alguna situación en nuestra vida para que verdaderamente entendamos que Él es de Dios, no es de nosotros. La obra la hace Dios. Porque mi poder, escuche bien, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y a veces tomamos este pasaje así, lo tomamos así, como de paso, la debilidad. ¿Cuándo somos fuertes? Cuando estamos en Dios. ¿Cuándo somos fuertes?
cuando creemos en sus promesas, cuando somos fuertes, cuando tenemos una esperanza viva en nuestro corazón de que Dios va a traer todas las cosas. Porque si nos entregó a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Dice la palabra de Dios. Todas las cosas. Somos débiles, sí. Y cuando somos débiles, Dios está más que nunca con nosotros. Nuestra desesperación, nuestra afán nos lleva muchas veces a no entender que Dios está. A veces Dios tiene que andar corriendo hasta nuestro para darnos lo que quiere darnos, pero nosotros estamos tan afanados, tan desesperados por lograr lo que nosotros queremos, lo que anhela nuestro corazón, que definitivamente después no sabemos para qué. Porque a veces no es de bendición. Peleamos tanto por algo y a veces no es de bendición. Entonces me dice, pero ¿cómo puede ser? Porque no estamos en los planes de Dios, hermano. Dios se reveló a Pablo de una manera tremenda. De una manera tremenda. Porque tenía un plan para su vida. Dios se reveló a Pablo como se revela a nosotros. Si usted está atento, Dios le va a mostrar cosas. Porque lo dice su palabra. Cosas que nunca viste, cosas que no conociste, dice la palabra. Son las que Dios ha traído al corazón del hombre. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En medio de la prueba tremenda que estaba pasando, Dios estaba haciendo una obra en su vida. Dios estaba haciendo una obra en su vida a través de la aflicción. ¿Por qué Dios no lo puede hacer con vos, hermano querido? Quizás estás pasando por una aflicción y a vos te parece que no tiene salida, no tiene vuelta. Pero en medio de esta situación Dios está trayendo revelación a tu vida. Pero no tenés que desesperarte y correr para un lado para otro. Quédate quieto, que Dios pelea tu batalla. Dios le dijo a Moisés, ¿por qué? ¿Por qué clamas a mí? ¡Avanza! Por eso, Dios es tan bueno, hermano. Yo no me canso de proclamar la bondad de Dios. Conmigo ha sido tan bueno, hermano. Me ha dado todo, todo. He tenido una infancia difícil, sí. Como quizás usted también la tuvo. Y yo ahora vuelvo a recontar y vuelvo para atrás los años y me doy cuenta que Dios siempre estuvo. Siempre estuvo. Y Dios fue acomodando las cosas. Dios se fue revelando. Y yo todavía tengo cosas. Ah, vale. ¿Quién me garantizó a mí, me garantizaba de que yo iba a tener cosas? Claro, tengo aflicciones, sí, como usted, hermano. Porque nadie nos prometió un paraíso. Si usted creía que con conocer al Señor se le iban a solucionar todas las cosas, no. Si usted escuchó, me han mentido, hermano. Me han mentido. Dios nos llamó a un camino angosto. Y no todos caminan por ese camino. En ese camino hay aflicciones. Pero ¿sabe qué? Dios está con nosotros. ¿Saben por qué? Porque nos ama. Porque su amor es tan grande que no lo alcanzamos a comprender. No lo alcanzamos a comprender.
13, versículo 7. Cómo Dios está siempre en nuestra aflicción, hermano. Estamos sufriendo, estamos pasando por momentos difíciles. Dios está cerca. Abramos nuestros ojos espirituales y démonos cuenta que si soportamos y podemos seguir adelante es porque Dios nos sostiene. Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo haga, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Siempre se está revelando en nuestra vida. Siempre lo que pasa es que nosotros a veces no entendemos. Queremos que baje un ángel del cielo y que diga: a mí me manda Jesús para decirte que haga. La palabra de Dios nos habla. La palabra de Dios se revela a nosotros, hermano. Jesús le dijo: miren, ahora no van a entender esto. Pero dice: más lo van a entender después. Estaba revelando algo que iba a suceder. Después lo iban a comprender, como que lo comprendieron cuando vieron la gloria de Jesús. Juan 16:13. Dios se revela en nuestra vida. Y mucho más cuando estamos pasando por momentos difíciles. Porque para eso Jesús murió en una cruz. Para eso hizo sacrificio. Para que hoy nosotros pudiéramos tener esto de parte de Dios. ¿Me va siguiendo? Bien. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, esta palabra me rompe todo lo de izquierda. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Miren la importancia de esta revelación, hermano. Miren la importancia que guarda esta palabra. El Espíritu Santo que envió Jesús a nuestras vidas. Porque Jesús sabía que nosotros solo no íbamos a hacer nada. O íbamos a hacer mal las cosas. Digo, esto necesitan una ayuda. Dice: yo les envío el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive en vos, hermano, y que vive en mí. Porque somos templos del Espíritu Santo. No anda el Espíritu Santo dando vueltas por ahí. No, vive en nosotros. Es un don que Dios puso. Él os guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quiere mayor revelación que esta, hermano? Siempre Dios está revelándose a nuestra vida. Siempre. Debemos hacer un alto. A veces necesitamos que, como Pablo, quedaron claustrados ahí en una casa, en un lugar, en un rincón, donde sea, para que Dios trate con nosotros. Eso es lo que intentamos hacer con este encuentro de varones. Que Dios hable a nuestras vidas. Que Dios se revele en nuestros corazones. Porque tenemos una responsabilidad. Porque tenemos una descendencia a la cual guiar a Cristo. Porque de todas estas cosas vamos a dar cuenta un día. Nos va a preguntar a Dios como le preguntó ahí en el huerto del Edén: ¿tu hermano? No sé qué es. ¿Tu hijo? ¿Dónde está? Y ahí anda. Porque no hablará por su propia cuenta el Espíritu Santo, sino que hablará todo lo que oyere. Nos hará saber las cosas que habrán de venir. Revelación para nuestra vida. Amén. Primera de Corintios capítulo 13, 12, ya terminamos con esto. No se me canse, no se aburre.
está bebiendo de la fuente de vida. Beba, beba del agua viva. Ahora dice, vemos por un espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. No me puedo imaginar. No me puedo imaginar ese momento. Cuando no tenga a Jesús ahí. Y Jesús me ponga las manos sobre el hombro y me diga, fallaste muchas veces, pero seguiste adelante. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Cómo fue que Dios? ¿Cómo fue que Jesús nos conoció? ¿Dónde estábamos? ¿En qué momento de nuestra vida estábamos viviendo? ¿Cuándo Él llegó? Juan capítulo 12, versículo 49. La revelación a nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad y por tu amor. Gracias porque me elegiste por este camino, Señor. Gracias. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús estaba revelándose a sus discípulos. Porque, ¿quién dice la gente que soy? Le preguntaba Jesús. ¿Cómo es el Padre? Le dijo uno de los discípulos, no me acuerdo cuál es el más curioso de decir. ¿Nos puede mostrar cómo es el Padre? Y Jesús le dijo, que me ha visto a mí, me ha visto el Padre. ¡Qué maravilloso! Porque yo y el Padre uno somos. Me gustaría conocer los versículos donde están. Para decirse, nunca pude aprender eso. Nunca pude aprender, ¿sabe por qué? Porque yo, cuando en mi principio de cristiano, lo veía el hermano Juan, mi pastor lo veía otro. Decían, siempre que hablaban de un pasaje, nombraban el versículo, el capítulo y el versículo. Y yo, ¿cómo puede saber? No se puede acordar de tanto. Tenía anotado, no tenía anotado nada. Tenía la Biblia grabada en su mente. Por eso Dios no me dio que yo pudiera nunca aprender. Ahora si usted me habla y me dice cómo era, cómo fue el lugar que había, si había 3 palos, 2 gallinas y un pato, qué sé yo, una cosa así. Se lo digo porque lo tengo a la escena grabada en mi mente. Jesús le dijo a los muchachos, esto va a ser así. Y lo que Él dijo se cumplió. Hasta la última tilde, como dice la palabra. Jesús le dijo, van a pasar por esto, le va a pasar esto, no lo van a recibir, no lo van a querer, lo van a echar de las casas. Y eso fue lo que pasó. Por eso en una oportunidad le dice, miren, cuando lleguen a una casa y sean bien recibidos, y usted tenga en cuenta esto cuando va a visitar a un hermano o va a visitar a alguien que no sea su hermano. Dice Jesús, si son bien recibidos, es la paz, esa paz usted quedará en esa casa, dice. Pero si no, y dijo, si no, cuando salgan de la casa, sacúdanse los pies y sigan de largo. Ya terminamos. Sí. Ahí nomás, Juan 14, 9. A ver, 14, 9. No te va a anotar, no. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe dijo, Felipe dice, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo después dices tú, muéstranos al Padre?
Qué simple, qué simple, qué sencillo. Porque si había una persona sencilla para predicar era Jesús. No andamos porque el hebreo y el entonces dice y porque el arameo dice, háblame de lo que dijo Jesús. Eso me interesa. El arameo era para aquel tiempo, el hebreo y todos los otros. Era para aquel tiempo, yo no lo desprecio, pero era para este tiempo. En este tiempo háblame de Jesús. Jesús, el hombre que vino a morir por mi vida. Háblame de él. Decime lo que él dijo. Bien. Y vamos a cerrar esta preciosa palabra que Dios nos ha dado. Recuerde que Dios se revela a su vida, hermano. ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que me habló? Abra la Biblia. Lea la palabra de Dios. Y va a encontrar revelación. Y va a encontrar dirección. Y va a encontrar compasión. Y va a encontrar entendimiento. Y va a encontrar perdón. Y va a encontrar que Dios lo ama. No echemos por tierra eso. No echemos por tierra. Esto nos hace sabios. Y hermano, cuando somos sabios en las cosas de Dios, la vida se nos hace un poco más fácil. Juan, terminamos con esto. Juan capítulo 17, versículo 8. Lo dejamos al apóstol Pablo. Porque las palabras que me diste, les he dado. Y ellos las recibieron. ¿Cuántos recibieron la palabra del Señor? Claro que sí. Claro. Por eso estamos acá en esta mañana. Hemos dejado de lado cosas. Hemos dejado de lado. Y estamos acá, en la casa de Dios. Después vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Claro que sí. Vamos a disfrutar. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Pero ahora, este tiempo es del Señor. Estamos acá en su casa. No queremos saber ni acordarnos qué va a pasar más luego, qué va a pasar mañana. Porque las palabras que me diste le he dado, dijo Jesús. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Esto le decía a los discípulos, hermano. Jesús se revelaba a sus discípulos. ¿Para qué? Para que fueran más sabios. Para que anduvieran peleando por ahí con otros. No, porque yo sé más que vos, porque dice así, porque dice así. No contiendan con la palabra, dice el Señor. No. Dios nos ha dado su palabra para que vivamos mejor, no porque andemos peleando bien quién sabe más, quién sabe menos. Amén. Porque al final del tiempo, si usted persevera, mi corona va a ser igual que la suya. Y la suya va a ser igual que la mía. Y olvídese de eso de que mi corona va a tener 3 perlas, 6 perlas. No. La corona va a ser el significado para su vida de que ha ganado la carrera. Que ha llegado. Eso es la señal de la corona que ha prometido para nosotros. Que el Señor los bendiga, hermano querido. Y que podamos entender que en todo tiempo, en todo momento de nuestra vida, Dios se está revelando a nosotros, está mostrándonos. Y a veces nos repite, ¿no? Nos tiene que repetir. ¿Por qué? Se nos va. Pero cada momento, cada minuto de nuestra vida, Dios está revelándose a nosotros para que podamos vivir mejor. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.